días. Hoy en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid y en este espacio de entrevistas nos acompaña David del Campo Pérez. Buenos días, David. Buenos días. Director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de la organización internacional Save the Children. Gracias por estar aquí. No, gracias a y vosotros. gracias por acompañarnos. David, para comenzar me gustaría que nos situaras un poco en la situación actual de los niños y niñas del mundo. Bueno, los niños no son ajenos a lo que ocurre en el mundo y por tanto los problemas que la humanidad tiene también los tienen los niños. Lo único es que son más débiles, son más vulnerables y por tanto los sufren más. Es decir, el hambre no afecta igual a una persona con 25 años que a un niño de 2 años. Ni una guerra es lo mismo para una persona con 20 años que para un niño de 3. Por tanto, cuando miramos lo que ocurre en el mundo, hay que tener una mirada de infancia, porque cuando entenderemos realmente las consecuencias muchísimo más duras y mucho más terribles que hay sobre determinados problemas, sobre determinados conflictos, sobre ellos. Un ejemplo, ¿no? Es decir, en enfermedades que son leves para los adultos, como puede ser una diarrea o una neumonía, que todos hemos podido tener, en algunas partes del mundo son enfermedades mortales para los niños y por tanto esa es la situación de la infancia, ¿no? Se han producido avances, hay una reducción de la mortalidad infantil en los menores de 5 años en los últimos 20, se ha producido un avance, pero sigue habiendo más de 6 millones de niños que pierden la vida antes de cumplir los 5 años. David, ¿cuáles están siendo ahora los ámbitos más importantes de acción para Save Children? Básicamente lo primero que siempre es lo más inmediato son las situaciones de emergencias y humanitarias, ¿no? Que hay de dos tipos, las que genera el hombre, las guerras, los conflictos, y las que vienen de la mano de la naturaleza, pues un terremoto, un tifón. Entonces, cuando se produce un terremoto, un tifón o hay una guerra, siempre hay niños, ¿no? Y es ahí donde intentamos estar, donde están esos niños afectados, intentando proporcionarles lo más básico. Lo primero, seguridad, protección, es decir, que en una situación de desprotección se sientan protegidos. Lo segundo, lo más básico, que es poder comer, tener un sitio donde dormir y tener un mínimo de medicamentos para, bueno, no morir. Siria, Gaza, Nepal, ¿cuál está siendo ahora la situación más crítica para los niños y niñas en la que se necesita una acción urgente? Sin duda Siria, ¿no? Siria. Pensad que en Siria toda la población que tiene Andalucía en estos momentos ha salido de sus casas. Eso es la cantidad de gente que está desplazada por la guerra de Siria. Es decir, que vive en países vecinos, en campos de refugiados, en diferentes sitios. De eso es toda esa gente, como toda Andalucía, 2,5 millones son niños. Por tanto, las condiciones de vida de 2,5 millones de niños refugiados son muy complicadas, porque en algunos sitios están en situaciones extremas. Y por tanto, tras 5 años casi de guerra, es urgente el que ese conflicto acabe, porque la situación humanitaria es insostenible. ¿Y qué es más complejo de combatir, la hambruna y la pobreza material, la escasez de recursos o los impactos psicológicos y emocionales que provocan determinados conflictos a los niños? Sin duda lo segundo. En el caso de Gaza, hace un par de días publicábamos un informe sobre las consecuencias psicológicas de la guerra en Gaza y bueno, pues son los daños psicológicos y los traumas no se curan en un día. Y es muy complicado porque aparte el principal problema que hay en Gaza con los niños es que dejan de serlo, o sea, niños de 14 años se convierten en niños de 4 y niños de 4 se convierten en bebés porque se sientan los traumas muy importantes por varias razones. La primera, porque lo peor para un niño es que perciban que su marco de protección, es decir, sus mayores, sus papás, sus mamás, sus hermanos tienen miedo. Cuando sus padres tienen miedo, ellos también tienen miedo y por tanto es un miedo que se les agarra y les genera trauma. Y lo segundo es que es muy difícil ser un niño con 6 años o con 12 años y haber ya vivido 3 ofensivas militares. Es decir, el ruido de los bombardeos a cualquiera de nosotros nos produciría un pánico en el primero, ¿no? Y ellos han estado durante días escondidos en sus viviendas aguantando bombardeos.
Y cuando salen de sus casas se encuentran a sus vecinos, amigos, primos, familiares muertos en las calles. Eso psicológicamente tiene un impacto muy, muy grande. ¿Y qué medidas tomáis para poder aliviar este impacto? ¿De qué forma lo hacéis? Lo primero de todo es intentar sacar al niño de su entorno donde percibe y vive el trauma, y es llevarlo a estar con otros niños, en espacios de juego, de convivencia, porque cuando el niño empieza a ser niño empieza, digamos, a dejar de lado esos traumas. Ese es lo primero. Y lo segundo es intentar que entiendan por qué eso ha ocurrido y que no nieguen la realidad. Es decir, ellos han vivido una guerra o han vivido un conflicto y deben saber que van a vivir con ello el resto de sus días, y por tanto no tampoco engañarles, ¿no? Son niños que serán adultos o adolescentes que vienen de un conflicto. Desde Save the Children encontráis dificultades para concienciar tanto a los líderes mundiales, a los distintos estados, a la sociedad civil internacional. ¿Encontráis dificultades? Porque este tipo de conflicto lo estamos viendo diariamente en los medios de comunicación. Entonces parece que se pierde, ¿no? Una sensibilidad. Bueno, es que parece que hace que oyen, pero no escuchan. O sea, porque les decimos cosas, pero no parece que no se lo toman en serio. El problema es que la comunidad internacional y los gobiernos, como en nuestro caso el gobierno español, son corresponsables de algunos de los conflictos que están ocurriendo. Es decir, los conflictos no surgen como solos, y hay una responsabilidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que permite y avala que se estén ocurriendo cosas, ¿no? Es decir, cuando hay resoluciones en las cuales dirían esto tiene que acabar o esto es ilegal, y bueno, pues hay una pasividad unas veces de un lado y otras de otro para que eso no ocurra. España actualmente es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cree que eso le dota de mayor responsabilidad para luchar en estos ámbitos, ¿no? Totalmente, totalmente. Tiene una responsabilidad altísima, ¿no? Es responsable de las decisiones que tomen estos 2 años para mejorar conflictos, resolverlos, situaciones de derechos humanos. El caso del Sáhara, ¿no? En la que España siempre ha estado involucrada, tiene una oportunidad única para resolver la situación de cientos de miles de refugiados que viven en las condiciones más duras que nos podemos imaginar, y que una solución política acabaría con eso, ¿no? Y que depende del Consejo de Seguridad, no depende de nadie más, y por tanto España está por ahí. Entonces muchas veces vemos como las acciones políticas son los culpables, ¿no? De determinadas situaciones, como por ejemplo es el caso del Sáhara, pero también podría ser el caso de Gaza o de Siria y de otros conflictos, ¿no? Más que de culpabilidad, yo hablaría de corresponsabilidad. Por tanto, cuando uno se entiende corresponsable de algo, hace por solucionarlo. Si no lo entiende como tal, si solo se le hacemos que se sienta culpable, pues pasa lo que pasa con Gaza, ¿no? Que las cosas no se resuelven. ¿Y están haciendo algo para solucionar determinadas crisis humanitarias que sufren los niños? Poco, bastante poco, sobre todo porque las decisiones humanitarias no se toman bajo principios humanitarios, sino que se toman bajo otros principios. Le pongo el caso de Nepal, ¿no? Es sin duda la catástrofe humanitaria natural más grande del año, y cuesta entender la escasez de respuesta del gobierno, ¿no? Solamente se explica por otras razones que no son humanitarias y que no responden al mandato de aliviar el sufrimiento, salvar vidas, proporcionar dignidad a la gente, ¿no? ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación? Porque claro, yo supongo que una organización como la vuestra también se enfrenta al silencio informativo, ¿no? Porque Nepal los primeros días ocupaba las portadas de los periódicos, pero actualmente no, parece que no está pasando nada. Bueno, eso es un mal endémico del periodismo o de la prensa, no sé si de la profesión o de los medios, porque las emergencias humanitarias consumen en un tiempo, digamos, son rentables mediáticamente porque generan interés, pero lógicamente se acaba la mecha y se acaba la intensidad y dejan de interesar y dejan de estar en los medios. Y ya por último, David, me gustaría que nos proyectaras un poco la situación actual de los niños y niñas en Europa, que supongo que es muy distinta a los conflictos y a la situación de los niños de los que hemos hablado anteriormente, pero también en particular en España, y cómo ha afectado la crisis económica. Mira, la crisis económica lo que ha hecho con los niños en España es muy significativo.
Cuando llega la crisis, lo primero que se hace es blindar o proteger el sistema de pensiones, es decir, a los más mayores, a nuestros abuelos, tal, se les blindan las pensiones. Está bien, yo estoy de acuerdo y hay que hacerlo. Después de eso, lo que hace es blindar o proteger a las personas que no tienen empleo, porque lógicamente han perdido su empleo y tienen que protegerlas. Está bien, estoy de acuerdo. Pero, curiosamente, al único colectivo al que no se ha tomado ninguna medida, ni se le ha ignorado como si estuviesen fuera de la crisis, ha sido la infancia. Es decir, cuando la crisis ocurre y se diseñan las respuestas de la crisis o el análisis de la crisis, nunca se tuvo en cuenta que la infancia formaba parte de ella. Es decir, ¿alguien cree o puede creer que en un país en crisis, con no sé, millones de personas sin el trabajo, con una economía en situación, digamos, débil, la infancia era ajena a eso? Lo que dicen nuestros informes es justamente lo contrario, y es que la crisis ha golpeado también a la infancia, y que lo único que primero que pedimos a los gobiernos y a los responsables públicos es reconózcanlo y tómenselo en serio. Pero es que incluso en algunos casos incluso no toman en serio sus propios datos. Los datos que nosotros proporcionamos son del Instituto Nacional de Estadística y del Eurostat, por tanto son fuentes que no son propias, y por tanto la realidad de que un tercio de la población infantil está en riesgo de exclusión y pobreza está ahí, no lo inventamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que se lo tomen en serio? Porque se han tomado en serio en proteger a grupos que son vulnerables, lo cual está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se tome en serio la protección de la infancia? El problema es que la pobreza infantil puede ser hereditaria, es decir, lo que hay que romper es el círculo de pobreza, es decir, el hijo de papá pobre no tiene por qué ser pobre, es decir, el nieto no tiene por qué ser pobre. Por lo tanto, rompiendo ese círculo de pobreza estaremos invirtiendo en futuro. Por eso, romper la pobreza infantil es invertir en el futuro de este país, porque es la única manera que tenemos de que el abuelo sea pobre, el papá sea pobre y el niño sea pobre. Por lo tanto, romper ese ciclo es lo que realmente nosotros ponemos el foco. Bueno, David, muchísimas gracias. Nada.